Gusto en saludarlos a todos. Los saluda Daniel Osuna. Yo soy director del Artísticos, la promotora cultural, y les doy la bienvenida a este primer podcast de Diálogos Artísticos. Diálogos Artísticos es un podcast que tiene como objetivo hacer entrevistas, propuestas y presentación de proyectos de los profesionales relacionados con las artes y la cultura. El día de hoy nos tenemos como objetivo analizar el tema de que es y contestar la pregunta, ¿es necesario el arte en las sociedades de crisis? Y para ahondar un poquito más en este tema, pues hemos invitado, y gracias por recibir la invitación y aceptarla, Samuel. Quisiera yo presentarles a Samuel Rodríguez. Samuel es un estudioso de la filosofía contemporánea. De hecho, él estudió un posgrado de filosofía contemporánea en la Universidad de Granada, España, y actualmente es profesor de arte, cine y estética del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Él es colaborador de varias revistas nacionales e internacionales y tiene en su haber la autoría de 3 libros. Uno es El despertar de la mirada. 2, Vuelo nocturno, que básicamente estos 2 libros corresponden un poquito al arte y teoría del arte. Y La ausencia, que es un libro de cuentos que Samuel editó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Samuel, muchísimas gracias por tu aceptación a este podcast y pues ahora sí que ya te convertiste en el padrino de este podcast. Te agradezco muchísimo. No, Daniel, muchas gracias. A mí hablar de arte es algo que me mantiene vivo, que me da fuerza para enfrentar esta realidad en la que todos estamos inmersos. Y no, te agradezco mucho la invitación en lo que pueda ser útil. Adelante, muchas gracias. Pues yo creo que empezamos directo y al grano. Bien. Tú que eres, te voy a hacer la pregunta del tema. ¿Es necesario el arte en las sociedades en crisis? Estuve platicando con algunas personas que tenemos estas mismas inquietudes y bueno, claro, las lecturas, las investigaciones, los profesores que he tenido me han dirigido a estudiar este tema, ¿no? El tema de las crisis y la relación que tenemos con el arte, con el artista. Y me parece que tenemos que empezar haciendo una propuesta para contestar esta pregunta, ¿no? El arte siempre está en crisis. Yo imagino al arte y al artista como alguien que se fuga de una prisión y siempre está alerta, ¿no? Entonces, el arte y las sociedades viven y perviven en una perpetua crisis. Entonces, el arte ha cambiado de forma, ha cambiado de estilo, pero siempre está pronunciando el epicentro de la crisis. A veces han sido crisis espirituales, otras han sido crisis industriales y ahora parece ser crisis civilizatoria, es decir, que está muy tocada la civilización occidental por el tamaño de la crisis que está observando, ¿no? Sobre todo en cuanto a la anulación de las personas, que es una de las crisis peores en las que puedo pensar. Y claro, es necesario el arte en tanto forma de lucidez, Daniel, así lo podemos verbalizar, me gustaría estudiarlo en las futuras investigaciones que tengo planeadas. Y es esto, ¿no? La necesidad que tenemos de acercarnos al arte como una forma de iluminar el tamaño de nuestras crisis. ¿Tú crees que el arte es un salvavidas para estas situaciones de crisis como la que estamos pasando? No, me gustaría pensarlo así, pero no puedo. No me parece que el arte tenga ningún nivel trascendental. Tampoco creo que el arte pueda salvar a nadie. Me Okay. parece que el arte simplemente hace un chorro de luz, a veces muy corto, a veces muy amplio. Pienso en los artistas del barroco que iluminaban su instante, pero se dirigían a escenarios trascendentales. Bueno, ese momento del arte ya ha pasado. El arte que nos puede llevar a otro estado de la conciencia ya ha pasado. Ahora el artista, el fotógrafo de guerra, el pintor de la frontera, ahora el escritor de novela latinoamericana, tiene una relación muy profunda con este decaer de la civilización, con este acabamiento de la civilización. Entonces, salvarnos no creo que sean los terrenos del arte, es más bien Más bien es una expresión. ofrecernos lucidez, ofrecernos un espacio para contemplarnos. Ujú. ¿Cuáles son los beneficios de
que tiene el arte entonces en situaciones de crisis? La autenticidad Ujú. en un mundo consagrado a lo falso, en Sí, un mundo donde la hipocresía social es la regla y en donde todos nos sentimos tan cómodos, el artista, sobre todo pienso, por ejemplo, en los surrealistas, ¿no? Que es la gran vanguardia. Lanzan un chorro de luz, un fogonazo de autenticidad que hace palidecer a los matices de una civilización moribunda, ¿no? Y sobre todo le meten un traspié durísimo a los valores que tanto se pregonaban como forma de vivir y los cuestionan y los burlan y los violan y los destruyen y nos quedamos con algo que es muy auténtico y que no sabemos todavía cómo gestionar. Entonces, el beneficio del arte más bien podría tomarse en cuenta como autenticidad. como una necesidad de expresarse, como una necesidad de plantear las situaciones. Claro, que no siempre es cómoda, que no siempre va a favor de los convencionalismos sociales, es más, casi nunca va a favor de los convencionalismos sociales. El Ujú. arte puede ser una granada de mano que destruye estos monstruos increíblemente falsos que después se convierten en victimarios de las sociedades. El siglo XX es un gran reflejo de estos valores, digamos, imbéciles que se trataron de enquistar en el individuo y el artista, consciente o inconscientemente, fue un luchador para romper estas tremendas convencionalismos sociales que después se convierten en ideologías. Y el artista lucha por hacer visible su expresión. El artista está todo el tiempo en estado de alerta. Sí. Si no se convierte en uno más de este entramado social tan pobre, ¿no? Tan raquítico. ¿Tú crees que las nuevas expresiones de arte contemporáneo son una protesta contra esto? O sea, contra lo convencional, como El el... arte contemporáneo, Daniel, como tú sabes, es muy especial. Es una forma de rebeldía en su estado más puro, ¿no? Es la rebeldía contra el instante, la rebeldía contra el espacio, la rebeldía contra los valores propios que le asignó la religión al cuerpo, por ejemplo. El arte contemporáneo es libertad en movimiento. Entonces, sí, es necesario acercarse al arte contemporáneo. Es esta búsqueda de una expresión más allá de lo tradicional y eso siempre va a ser urgente en las sociedades. A mí, como experiencia personal, a mí me causa un poquito de ruido, más que todo por el lenguaje utilizado por el arte contemporáneo, que en cierto momento se queda en un nivel, ahora sí, de interpretación alto, y pensando un poquito en cómo accesar ese arte hacia, hacia en la generación de más público, si no sé, vas a una exposición de arte contemporáneo y hay unas fichas curatoriales medio pesadas y con unos simbolismos bien cañones que no sé si el público en general lo puede entender o necesitas casi tener un doctorado o una maestría ahí en arte contemporáneo para interpretarlo. ¿Tú cómo ves? Bueno, tomando en cuenta que la información espiritual y educativa del público viene de las redes sociales, no podemos esperar demasiado de estos públicos. Además, en México, en Latinoamérica, ha habido una devastación educativa Sí. muy dura. Ujú. Ha habido un asesinato educativo donde se ha reducido el papel de las artes, de las humanidades en las universidades. Entonces, se ha provocado públicos muy rudimentarios y esto es culpa directamente del sistema educativo mexicano que ha hecho todo lo posible por destruir las humanidades. Partiendo de esto, Daniel, no podemos culpar al artista por estudiar, por investigar, por capacitarse, por querer romper las expresiones. Acá el culpable es el sistema educativo mexicano que ha sido muy cruel con las humanidades. Entonces el artista tiene derecho a expresar, a explorar, a romper límites, a ir más allá de la tradición, a quejarse de una manera estética, a cuestionar los modelos tradicionales de creación. Acá el problema es que el público para el que crea en el siglo en la contemporaneidad ha sido asesinada en sus capacidades analíticas. Las humanidades fueron crucificadas por los modelos neoliberales de conocimiento y quedaron públicos educados por las redes sociales. Entonces, el público es el que tiene que hacer una reflexión de su nivel interpretativo. Sí, No no, el tienes que meterse a estudiar, a analizar y a profundizar mucho en... Claro, y tiene que hacer un mea culpa sobre por quién se dejó educar, ¿no? Que partiendo de la base que ahora sí que me voy hasta abajo, ¿va? Que
ni en las escuelas primarias dan clases de arte, ni mucho menos, Claro. y eso pues afecta muchísimo el Claro, este conocimiento. sistema, Daniel, tendrá unos 40 años reforzándose, minando la fuerza de las humanidades, recluyéndolas a materias de relleno, quitándole la autoestima a los profesores de arte, de pensamiento, de literatura. Entonces sacamos generaciones clientelares, generaciones bancarias, generaciones increíblemente débiles al momento de establecer una interpretación más compleja, interpretaciones consagradas a las series de 30 segundos, de 30 minutos de televisión, sin la fuerza para ver una expresión artística cinematográfica más potente, más compleja, más rica. Entonces acá hay un culpable, Daniel, y no es ni el público ni es el artista, es el sistema educativo imbécil en el que mandamos a educar a nuestros hijos. Oye, ¿qué consideras, qué papel juega el gobierno o cómo has visto tú la participación del gobierno en en este, ahora sí que en esta cuestión? Claro, como siempre, el gobierno es un gobierno de una caquistocracia, ¿no? El gobierno de los peores. Hay una tradición latinoamericana que nos informa que estamos muy acostumbrados al gobierno de los peores. El PRI en México, la dictadura en Argentina, la dictadura en Venezuela, la dictadura en Chile, los gobiernos increíblemente populistas en otros países, las dictaduras centroamericanas. No podemos estar tranquilos cuando tenemos a los peores gobernando. No, son los peores, no hay otra palabra. Hemos tenido gobiernos asesinos, hemos tenido gobiernos que entregan los bienes públicos a empresas privadas, hemos tenido gobiernos que han destruido el sistema de salud. ¿Tú crees que un gobierno así se va a preocupar porque un estudiante pueda reflexionar sobre Picasso o pueda reflexionar sobre la pertinencia de Camus o sobre la fuerza de Octavio Paz? No interesa. El gobierno, como yo lo entiendo, está ahí para explotarnos. Y entonces es la sociedad civil a través de asociaciones de arte, de esfuerzos como el que tú haces, de esfuerzos como los que hacen en los museos, de proponerle al público una capacitación artística, porque una capacitación artística es una necesidad de lucidez. Entonces, sí, no, los gobiernos lamentablemente son los vampiros sociales, son el lobo que atrapa a las sociedades y las destruye, las devasta. ¿Sí? Yo creo que definitivamente la sociedad en sí, incluyendo artistas e instituciones y emprendedores culturales, pues son los que han marcado mucho la pauta en el crecimiento, valga la redundancia, en el crecimiento de aportaciones y de proyectos culturales y movimientos culturales, ¿no? Desde el barrio a la universidad o fuera de la universidad o los locos como nosotros que nos metemos a desarrollar proyectos culturales Claro. sin apoyo y sin nada, ¿verdad? Porque aparte, Claro. Aparte, creo que nos organizamos mejor sin ellos, Daniel. no, Creo que definitivamente que sí, ¿eh? O nos sea, organizamos mejor. Son innecesarios para las cuestiones de gestión cultural. ajá, Son totalmente innecesarios, son lentos, son corruptos, son burocráticos. clientelares. Entonces, el esfuerzo que haces tú, las asociaciones de arte, los colectivos de mujeres que buscan a sus hijos son más eficientes que todo el aparato gubernamental. Entonces, es una elección que tienen las sociedades latinoamericanas. Funcionamos mejor en ese Macondo, en ese primer Macondo de García Márquez, ¿no? En donde nos organizamos mejor nosotros mismos. Los gobiernos y las iglesias en este punto son innecesarios, son un lastre. Sí, y las mayores aportaciones, pues muchas veces vienen de esos colectivos que se forman y de y de Claro, las empresas culturales independientes, ¿no? por supuesto, sin ninguna duda. Porque la burocracia los come, ¿no? Este, ¿qué es lo que tiene que hacer el público? ¿Qué le propondrías tú al público o a estos emprendedores culturales que pues desean pues, hacer su Claro. proyecto y qué hay que considerar, Samuel? Bueno, desde mi humilde punto de vista, Daniel, yo creo que hay que dejar hablar al artista. Hay que proponerle espacios más que darle eventos darle plataformas. Porque de por sí el mundo de la percepción está muy capturada por las redes, por los teléfonos, por tal. El artista necesita espacios para operar,
para lanzar su propuesta, para impactar la mirada del otro. Entonces, sí, me parece que es necesario que la sociedad aprenda a darle espacios dignos, pertinentes, fuertes, sólidos, constantes a un artista, a un cantante, a un poeta, a un novelista. Sí, no puedo creer, por ejemplo, que en nuestra ciudad, en Monterrey, yo ahora no estoy ahí, pero siempre estoy ahí, no exista un festival de cine para jóvenes. Está el Festival de Monterrey, pero es muy borroso, es muy pequeño, es muy ineficaz. Y no hay y hay 4 grandes universidades cada vez con más público que estudia artes y cine, y no hay un festival de cine juvenil o estudiantil, no lo hay. Entonces eso te habla de que hay poca visión en la ciudadanía también. Ya que permanentemente hay en las escuelas de arte más de 10,000 estudiantes, ¿eh? Sí, sí, estaban fuertes, la de la UDEM, la del TEC, la de la UNI, en la UR también hay. Y qué raro que no hay grandes premios juveniles más que los de Conarte, que son para un público pues, muy gremial, y que tiene muchos filtros. Y no hay un festival de cine, de pintura, de tatuaje, de graffiti. Parece que los chavos no cuentan. Y eso me parece un error tremendo. Ese sí hay una falta muy, muy grave de plataformas. Sí, sí, yo creo que sí, de espacios. Existen los espacios. De hecho, yo a veces pienso que, por ejemplo, los teatros que hay en Nuevo León, no sé cuántos hay, 40 teatros en todo el estado, pues muchos están en desuso. Inclusive Claro. las instituciones o los gobiernos o los municipios pues no tienen ni la capacidad de decir, oye, ok, vente a, pues hasta cobran por usarlos, ¿me entiendes? Claro, sí, 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 es horrible, es una forma de explotar, no es que, por ejemplo, los gobiernos que hemos tenido en los últimos años en Nuevo León, pues son gobiernos de incapaces, de gente muy baja, muy sucia, que no tienen esta visión fina para decirle a la sociedad que necesita artistas, que necesita espacios públicos, que necesita espacios para deporte, que qué sé yo. Claro. No hay este juego. Entonces le toca a la sociedad civil manifestarse, protestar, ser valiente. Yo como público consumidor de productos y servicios artísticos, ¿qué debo de considerar, Samuel, al momento de seleccionar un producto o un servicio determinado, ya sea música, danza, teatro, una pintura? No, Daniel, yo creo que le preguntas al peor, yo soy muy duro. Creo que esta pregunta a lo mejor sería para alguien que está en una parte más de gestión cultural. A mí me gusta un artista comprometido con el abismo. No sé si debemos explorar un poco más esa parte porque a lo mejor yo estoy ya muy, muy podrido, pero me gusta el artista que se De denuncia. sí, claro, que se implica con el desamparo. Me gusta este artista rulfiano, este artista que se parece a Camus, este artista que se parece a lo que quiso hacer a un autor como Giovanni Papini de Italia. No soy la persona más indicada para hacer Pues ahí implica un un poco lo que lanzamiento masivo, ¿no? comentábamos, ¿no? O sea, necesita ser un público conocedor para meterse a ese nivel de Claro, dimensión. no lo sé, Daniel. El público, el gran público, para mí siempre va a ser un misterio, pero los artistas que yo prefiero son los que están enlazados con el abismo, ¿no? Entonces, a lo mejor no soy una buena referencia para un público más amplio. ¿Cómo ves el panorama cultural en México? Eh, Me parece por ejemplo, el movimiento de las chicas estas que pusieron a temblar al presidente me parece un gran indicio, ¿no? Me parece un gran momento. Un presidente vengativo, un presidente resentido, que no le tiene miedo a otros partidos políticos, pero que sí le tiene miedo a un movimiento social. Eso me parece muy, muy poético, ¿no? Un presidente que tiene controlada la política nacional, un presidente que va de lento, pero que es muy, muy, muy agresivo, y que tiene controlados al PRI, al PAN, al PRD, a todos los tiene controlados, pero le tiene miedo a las chicas, le tiene miedo a las mujeres. Eso es muy fuerte, eso es una gran señal, eso es como un fuego que no se debe perder. Entonces a las mujeres estas valientes que fueron y lo retaron a este señor increíblemente anacrónico, que le sigan teniendo miedo a las mujeres, porque no nos dice que México sigue vivo, ¿no? Entonces, como movimiento cultural, eso es muy poderoso. Bueno, pues yo creo que ya se nos acabó el tiempo.
Muy bien, Daniel. Pues te agradezco mucho, Samuel. A ver si en otra ocasión nos volvemos a ver. Claro Y que sí. pues muchísimas gracias. Claro, me encuentran ahí en mi Instagram, Samuel Si Rodríguez. quieres, darle un comercial a tus libros. Claro, ¿Dónde no los sé si podemos adquirir? comercial, pero están a la disposición. Mis libros son sobre literatura, sobre la muerte en Latinoamérica, y tengo un libro que se agotó en México que se llama El despertar de la mirada, que es sobre teoría del arte y se va a reimprimir también en Argentina. ¿Por qué tengo que irme a Argentina? Porque son más receptivos con el tipo de obra que yo trabajo, que es más, más densa, más oscura, no tan amable con un público complaciente. Entonces me tengo que ir a otro país porque en México no me pelan. Y me da mucho gusto que esta sociedad argentina que ha sufrido muchísimo haya decidido pues apostar por mi obra, ¿no? Entonces eso me llena de mucho orgullo. Bueno, y los pueden encontrar en Arco Ediciones, así se llama. Y bueno, mis redes es Samuel Rodríguez Diciembre, ahí me encuentran. Y ahí también subo mucha información sobre arte, literatura, libros, y locuras. Pues muchísimas gracias, padrino. Aquí nos estamos viendo. No, Daniel, y que felicidades, porque cada vez que una parte de la sociedad civil se atreve a hacer estas cosas, la oscuridad es menor. Entonces te felicito y a tus órdenes. Pues estamos a tus órdenes. Gracias. Muchas gracias y te agradezco tu participación. Que estés muy bien.